Ese es otra vez. Hola, muy buenos días. Agradecemos la presencia y la participación de todos ustedes, como cada semana, a través de esta plataforma de Teams. Les agradecemos muchísimo el apoyo a todas nuestras autoridades para llevar a cabo este taller. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero quiero ceder la palabra antes al doctor Ricardo Enrique Ruiz Ramírez, el cual nos dará algunas palabras. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes en este día en el que se llevará a cabo la plática Café con el experto. Antes que nos metamos en el tema, sí quisiera yo mencionarles que esto es parte del programa de ECOS de los equipos comunitarios en salud. Y quiero hacer partícipe mi reconocimiento y el reconocimiento a toda la subdelegación médica, la doctora Elvia Cuapio, por todo el trabajo que ha estado haciendo y que ha estado realizando en este tiempo, precisamente en este programa. Sabemos que vamos bien, sabemos que lo va a llevar a muy buen puerto, como siempre, como todo lo que ha hecho. Pero desde luego todo esto va de la mano con la participación de todos ustedes y por eso el día de hoy tenemos el tema Importancia de la salud mental en pacientes diabéticos, por lo que agradecemos la presencia del médico especialista en psiquiatría, Jesús Ángel de la Luz Ramírez, quien nos hablará del tema ya señalado. Pues no me queda, no quiero quitarles mucho tiempo, sino simple y sencillamente sí me interesa que sepan que estamos en el mismo camino y que desde luego para lograr el objetivo final necesitamos el apoyo de todos ustedes. Doctor Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por su tiempo y sabemos que será de mucho beneficio para todos los participantes. Bienvenido y gracias a todos ustedes y iniciamos. No, usted, doctor, gracias. Gracias, doctor. Y ahorita comparto. Gracias. Sin más preámbulo, damos inicio con el doctor Jesús Ángel de la Luz Ramírez. Los dejo con ustedes y las preguntas las podemos dejar al final. Gracias. Sí, varias manos. Aquí está activado. Entonces, ¿hablo? Bueno, sí, no hay forma como corroborarlo.
Muy bien, vamos a dar inicio. Agradecemos mucho la participación del doctor Jesús Ángel en esta serie de talleres y conferencias que se han venido desarrollando a lo largo del mes con motivo del Día Mundial de la Diabetes. El tema de hoy es importancia de la salud mental en pacientes diabéticos. Muchas gracias, doctora. Agradecido con la invitación. Es un gusto compartir este tema tan importante con la audiencia, con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema precisamente de diabetes y salud mental. Al igual que cualquiera de las enfermedades o de los padecimientos crónicos que podemos nosotros enlistar, que seguramente sería larga la lista, ¿verdad? Cada uno de ellos repercute de cierta forma tanto a nivel cuerpo y por supuesto a nivel mente. En el caso de la diabetes, pues no es algo excepcional, ¿no? Se dice que los estudios confirman que en el 2017 a nivel mundial ya había 425 millones de personas con diabetes mellitus a nivel mundial, ¿no? Y que para el año 2035 esta cantidad de personas llegará a 592 millones a nivel mundial. Y para el 2045 llegará a 629 millones de personas afectadas por la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, ¿no? En general. Entonces, es un problema de salud mundial. En Latinoamérica, ya para para el año 2000, ya había una prevalencia importante de más de 20 millones de personas afectadas solamente en Latinoamérica. Y en México, pues, no andamos tan bien. En el 2016 había ya más de 9 millones de mexicanos afectados por la diabetes mellitus, ¿no? Se dice que esta cifra es muy baja, o sea, un registro muy bajo en comparación con lo que se pretende que en verdad suceda de prevalencia en México, ¿no? Es la segunda causa de muerte de los mexicanos y es la primer causa de años vidas saludables perdidas en la población mexicana, ¿no? En cuestión a México. Así pues, tenemos nosotros que varios factores influyen, ¿sí? Influyen en el inicio de una diabetes mellitus. Entre ellos podemos mencionar factores genéticos, ¿sí? Todos tenemos nociones de que si el abuelo fue diabético, padre diabético, pues muy seguramente los hijos serán diabéticos. Y esto se ve muy potencializado por otros factores como los alimenticios, alimentos muy ricos en grasas saturadas, alimentos muy ricos o muy escasos en fibras, promueven el desarrollo de diabetes, incluso en aquellos pacientes que no tienen factores genéticos importantes, ¿no? Los hábitos dietéticos, como los acabamos de mencionar, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el aumento de peso, ¿no? Básicamente el abdominal, todos esos criterios, todas esas formas de riesgo, pues los podemos nosotros indagar, investigar en muchas fuentes de información confiable, ¿no? No me detendré mucho en esa situación, pero lo que sí es algo importante que mencionar en este momento es los trastornos psiquiátricos. Hay trastornos psiquiátricos que por sí mismos, por ser trastornos psiquiátricos, influyen mucho en la aparición de diabetes, ¿no? Ya sean personas susceptibles genéticamente o que sus hábitos y factores alimenticios sean lo más cercano a lo saludable, pero por el hecho de tener un trastorno psiquiátrico les hace susceptibles, ¿no? Lo vamos a ver más adelante dentro de esta presentación, ¿no? Estos trastornos psiquiátricos principalmente es la esquizofrenia y los trastornos bipolares, ¿no? Trastorno bipolar en general, tipo 1, tipo 2, etcétera, ¿no? Bien. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad de la diabetes en este caso? Sin entrar en preámbulos de las complicaciones metabólicas que también podemos nosotros indagar en literatura confiable, que está a nuestros alcances fácilmente, podemos decir que la historia natural de la diabetes desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Emocional, pues es
primero hay unos síntomas difusos, ¿no? Síntomas difusos que las personas pueden confundir con cansancio, con fatiga, con desinterés de alguna de sus actividades, con mucho sueño, y nos pueden dar datos falsos de alguna situación afectiva, ¿no? Entonces, son síntomas difusos, insidiosos, que posiblemente puedan remitir en un tiempo determinado y pues confiamos en que pues ya pasó. Sin embargo, ya está instaurada una diabetes no diagnosticada, ¿no? Recordemos nosotros que el 50% de los pacientes que tienen diabetes no lo saben, ¿no? No lo saben, son todavía sin diagnóstico. Muchas personas tardan hasta 5 o 6 años en diagnosticarse como tal una diabetes, pero ya con niveles de glucosa elevados de 6 años atrás, ¿no? Después de la historia natural de los síntomas difusos, sigue, bueno, la pesquisa, las pruebas diagnósticas por diferentes situaciones, desmayos, síncopes, ¿verdad? O alguna otra situación como infecciones recurrentes, principalmente de infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, se da una situación de pesquisa del diagnóstico. Ya una vez que se instaura el diagnóstico con los criterios de diagnóstico de diabetes, ¿verdad? La glucosa por arriba de 110, más de 2 tomas en ayuno, o la tolerancia a la glucosa, que todos esos criterios los podemos revisar en la literatura, ¿verdad? Pero ya que se da el diagnóstico de diabetes, pues entramos o se entra en un duelo, una negación, ¿no? De incredulidad, de no poder creerlo. Entonces, ahí vamos en la historia natural de la diabetes. Posteriormente, dependiendo de cada persona, dependiendo de cada individuo, ¿verdad? Entramos en una etapa de autoaprendizaje. Etapa de autoaprendizaje en la que nos abocamos a investigar sobre la enfermedad, sobre qué situaciones podemos hacer para cuidarnos, ¿verdad? Y la motivación para el autocuidado. Esta motivación es muy importante porque si de inicio continuamos nosotros con el duelo, ¿verdad? Pues difícilmente en esta etapa podemos tener alguna motivación para el autocuidado, que es muy importante, la motivación. Después de esta situación de autoaprendizaje que nos puede tardar semanas, meses, años, ¿sí? Nos llega a nosotros el periodo que se le llama de distrés, periodos de distrés o también llamados estrés generados por el padecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se encuentra frecuentemente abrumado, se encuentra frecuentemente preocupado porque piensa que no se está cuidando lo suficiente, porque se piensa que no está haciendo lo suficiente para controlar su diabetes. Todo esto lo estresa, o como les comenté hace rato, la palabra distrés. Estos periodos, ¿verdad? Diversos, pueden ser intermitentes, pueden ir y venir, después vuelve a motivarse el paciente para cuidarse, pasa el estrés de la enfermedad y nuevamente vuelve a ciclar en esta situación de los periodos diversos de distrés, estrés. Continuando con la historia natural de la diabetes, ¿verdad? Pues podemos ver complicaciones ya como tal crónicas de la diabetes. Complicaciones como cuáles, pues problemas visuales, de la agudeza visual, disfunción renal, ¿sí? Disfunción en la circulación periférica, entumecimiento, ¿verdad? Calambres, etcétera. Entonces, todas esas complicaciones crónicas se van presentando conforme pasa el tiempo y son factores que exacerban de primera instancia el estrés a la enfermedad. Este estrés, que si se hace continuo, entonces podemos llegar a derivar en un trastorno de ansiedad, que lo vamos a ver más al rato, o en un trastorno depresivo, si se hace constante el estrés y no remite. Y bueno,
También dentro de la historia natural de la diabetes tenemos la comorbilidad con diversos trastornos psiquiátricos y afectivos emocionalmente en el transcurso de los años, como les acabo yo de comentar. El paciente cuando entra en estas etapas de cronicidad y de complicaciones de la diabetes, se pueden empalmar o se pueden agregar algunos trastornos emocionales, ¿verdad? En el transcurso de los años. Bien. Eh, Vamos a empezar por el duelo, cuando la persona se le diagnostica, dijimos en la pesquisa, ¿verdad? Diagnóstica, después de que se han presentado los síntomas difusos, ¿no? El duelo, inicialmente las personas pueden tener negación, ira, coraje, frustración y que puede llevar al descuido inicial de su diabetes, como lo acabamos de mencionar previamente. Este duelo se puede sobreponer con pérdidas de la salud previas. Si aparte del paciente tiene otras enfermedades crónicas, llámese diabetes, llámese epilepsia o cualquier otra patología que sea de carácter crónico o aunque sea de carácter agudo pero significativo, entonces este duelo se puede complicar, se puede sobreponer y prolongarse en el tiempo, ¿verdad? Generando otro tipo de padecimientos emocionales. Bien, es muy importante en este aspecto del inicio de la enfermedad en el diagnóstico, es muy importante que el profesional de la salud que va a dar la noticia sobre la diabetes no minimice el impacto. Muchas veces vienen a la consulta de seguimiento, vemos el resultado, azúcar, glucosa, no sé, 200, 300 en segunda toma o en la curva de la tolerancia, ¿verdad? Y entonces se le dice al paciente, se le suelta muy fácil el diagnóstico. ¿Sabe qué? Usted es un paciente diabético. Y por su hemoglobina glucosilada se ve que entonces este padecimiento no es de ahorita, ya tiene por lo menos bastantes meses. Entonces se suelta el diagnóstico muy fácilmente sin tener las debidas precauciones para poder darle una contención al paciente, ¿no? Entonces es muy importante que el personal de la salud comunique el diagnóstico de una forma en la que el paciente pueda tener una mejor adaptación, aceptación y minimizar el riesgo del duelo y obviamente el riesgo de la negación. Es muy importante. Bien, en la etapa del autoaprendizaje, como lo dijimos previamente, las tareas del autocuidado del paciente dependen de la motivación del mismo. No realizar estos autocuidados puede generar culpa y temor y entrar en un ciclo de descontrol. Entonces, si no estoy yo entusiasmado o motivado para mi autocuidado, entonces puede ser que mi diabetes se descontrole y eso me genera a la vez culpa y me genera temor que a la vez menos autocuidado voy a tener. Entonces, no tener una motivación del autocuidado se traduce pues en no acudir a las citas, en descuidar la dieta, en descuidar el ejercicio, en tener una alimentación pues poco balanceada, ¿no? Entonces es muy importante primero el autoaprendizaje, la motivación para que podamos tener un autocuidado que nos permita un mejor control glucémico. Entonces, como podrán ver, no es tan sencillo, no es tan sencillo el manejo y el abordaje de este padecimiento, y menos con una sobreposición de una situación emocional, ¿verdad? Si me permites hacer una pausa, es muy importante lo que comenta el doctor Jesús, porque si bien sabemos que en nuestras clínicas de unidad de medicina familiar tenemos los tiempos muy acortados, pero es muy importante, sobre todo cuando damos este tipo de diagnósticos, tomarnos con la seriedad del mundo todas las palabras y la forma en que lo vamos a decir. Creo que eso cuenta muchísimo. Creo que hablamos en este punto de empatía, hacer las cosas o ponernos en la situación del paciente, ¿no? Sabemos que si bien no es una noticia agradable, saber que tenemos los niveles de glucosa elevados, pero sí es muy importante ponernos en el lugar del paciente. ¿Cómo nos gustaría que a nosotros nos dieran esta noticia, ¿no? No tan buena, pero sí saber que, bueno, es un padecimiento que va a tener un buen control, que podemos tener un muy buen pronóstico de vida si es que tenemos el control adecuado. Por otra parte, también es muy importante
darnos ese tiempo, independientemente de todos los pacientes que tengamos, y en esa parte les puede ayudar muchísimo el módulo de MIDE. Todos los módulos de MIDE y ODEC que tenemos en las clínicas, créanme que les pueden apoyar, y con el equipo multidisciplinario que tenemos, nutrólogos, psicólogos, gerontólogos, médicos, familiares, etcétera, que creo que se pueden apoyar muchísimo de ellos. Así es, y es lo que vamos a ver más adelante, cómo abordar más consistente, ¿no? Esta situación. Bien, entonces, retomando lo que comentábamos anteriormente, hace rato, sobre el estrés a la enfermedad, ¿verdad? El distrés, como comentábamos, se origina cuando el paciente se preocupa de los cuidados que son insuficientes o que no son lo suficientemente adecuados para su control glucémico. Y de continuar esta preocupación, como lo comentábamos, se genera un estrés permanente en el tiempo, ¿sí? Y este estrés permanente que se puede sumar a otras situaciones afectivas o a otras situaciones de dinámica de pareja, dinámica laboral, etcétera, puede pues culminar o continuarse con un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Entonces es muy importante estar atentos al estrés que la enfermedad nos genera. Las complicaciones propias de la enfermedad, bueno, en forma general, pues mencionaré que hay complicaciones cardiovasculares, ¿verdad? Principalmente, circulatorias, periféricas, extremidades inferiores principalmente, y la circulación minúscula, se puede decir, me refiero yo a la circulación renal, ¿verdad? A la circulación de la retina. Entonces, esas situaciones se ven muy comprometidas y hay complicaciones en la retina, hay complicaciones renales, hay complicaciones en la circulación periférica, principalmente de miembros inferiores, que pueden culminar en diferentes procesos de cese de la función, ¿sí? También, asimismo, hay otro tipo de complicaciones, por ejemplo, las complicaciones neurocognitivas, que es a lo que me voy a enfocar ahorita, complicaciones de la diabetes en el ámbito de la salud mental, pues también influye mucho la cognición. Entonces, se han visto, ha habido estudios médicos, ¿verdad? Publicaciones que señalan que la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Un tipo de demencia de deterioro neurocognitivo mayor, ¿verdad? O de origen vascular, pues están relacionadas con los niveles de insulina disminuidos, ¿verdad? Y que este nivel de insulina, bueno, pues se ve muy influenciada por el control glucémico que podamos tener en el organismo, ¿verdad? Entonces, conforme avanza la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad crónico neurocognitiva, deterioro neurocognitivo de tipo vascular, ¿verdad? Se va viendo esta disminución en los niveles de insulina y se va viendo más evidente el daño oxidativo que nos genera. Entonces, es importante también ver que hay complicaciones a nivel neurocognitivo. Bien. Otra de las cosas que nosotros podemos tener como complicaciones de la enfermedad son la hiperglucemia, ¿verdad? La hipoglucemia y la cetoacidosis. Estos tres tipos de complicaciones nos van a generar otro padecimiento psiquiátrico, ¿sí? Que en este caso nos da un delirium, ¿sí? Así se llama, es un padecimiento psiquiátrico. El delirium puede ser un delirium hipercinético, un delirium hipocinético, son términos técnicos, ¿verdad? Pero lo relevante del delirium es que la persona tiene, una desorientación generalizada, tiene presencia de alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, tiene periodos de agitación, de agresividad, en el contexto de una descompensación de la diabetes, ¿no? Entonces, una descompensación de la diabetes nos puede estar generando hipoglucemia, azúcar baja, glucosa baja, niveles inferiores a 70, ¿verdad? Hiperglucemia, que nos puede, en niveles superiores de 200, por ejemplo, 160, 200, 250, y la hiperglucemia nos puede estar culminando en una cetoacidosis diabética. Entonces, cualquiera de estos tres
cualquiera de estos tres eventos nos puede estar generando el delirium que yo les acabo de comentar, que es una complicación psiquiátrica, ¿sí? Bien, hay otro apartado también importante dentro de la salud mental y las personas con diabetes, ¿verdad? En este caso, hay una comorbilidad, una comorbilidad tanto de síntomas afectivos como en otros ámbitos como las adicciones, ¿sí? Hay dos tipos de adicciones de sustancias que influyen mucho en el proceso de la diabetes, en su control y en sus periodos de complicaciones. ¿Cuáles son esos dos? Principalmente es el tabaco y el alcohol. El tabaco, independientemente de que por sí mismo genera daños vasculares y genera daños en órganos diversos del organismo, del cuerpo, ¿verdad? Cuando el paciente intenta o trata de dejar de fumar, ¿verdad? Nos puede entrar el paciente en síntomas de abstinencia, ¿sí? En síntomas de abstinencia diversos, que nos puede generar un aumento en el consumo de alimentos. Y este consumo de alimentos puede ser muy frecuentemente hipercalóricos, o sea, de contenido alto en energía, que nos genera a su vez aumento de peso y un descontrol en los niveles séricos de glucosa. El alcohol también es una situación importante. Se dice, ¿verdad? Se dice también en estudios que el consumo de alcohol a cantidades moderadas, escasas, en pocas cantidades, es un factor cardioprotector, está documentado. Sin embargo, el problema es que en México, por lo menos en lo que es en nuestro país, las cantidades de alcohol se dan en periodos muy cortos, ¿sí? Y de forma exponencial, o sea, no puedes estar sin consumir alcohol toda la semana, pero llega el fin de semana y te consumes, qué sé yo, 3 litros de cerveza, te puedes consumir un cuarto de botella de licor, dos botellas de licor. Entonces, ese es el problema. El problema del consumir alcohol, en este caso de los mexicanos, es que es en corto plazo, en poco tiempo, grandes cantidades. En comparación con otros países que son escasas cantidades en un lapso de tiempo prolongado, ¿no? Entonces, eso es una diferencia. Sí. Este punto, qué interesante para todos nuestra audiencia, porque a veces pensamos que solamente es el consumo de alcohol, ¿no? Pero no, la verdad es que va acompañado con la botanita, las papas a la francesa, los bonelés, las alitas, ¿no? Entonces, también aparte de que sube nuestro índice glucémico, también podemos estar pensando en alguna dislipidemia, ¿no? Por supuesto. Qué interesante es desde este punto de vista, de esta perspectiva, que a veces no lo analizamos así, ¿no? La importancia del alcohol con todo el régimen de alimentación que pudieran estar sobrepasándose ese fin de semana, ¿no? Así es, así es. Y en este aspecto, lo que comentaba esta doctora, el consumo del alcohol pues se lleva con el consumo de alimentos hipercalóricos, ¿no? Hipercalóricos que determinan fuertemente un descontrol glucémico en corto o mediano plazo. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos comentar, ¿verdad?, que el tabaco y el alcohol afectan de forma significativa la farmacocinética de los hipoglucemiantes, de los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que los acorta o los puede alargar dependiendo del metabolismo de cada individuo, pero entonces, si el paciente podría estar en control glucémico con una tableta de, no sé, metformina, 850 miligramos, ¿verdad? Y tener niveles séricos de glucosa en rangos de 120, ¿verdad? Se hablaría de un buen control. Sin embargo, el consumo del alcohol en cantidades moderadas a altas genera que esa metformina sea insuficiente. Entonces, por dos vías está generando el alcohol este descontrol de la diabetes. Y para terminar en este aspecto del alcohol, 50-60% de los pacientes diabéticos consumen alcohol en cantidades
considerables. El típico paciente, ¿verdad?, que llega con nosotros y dice, es que no me tomé mis pastillas porque me puse una fiesta el fin de semana, ¿no? Entonces se la pasaron consumiendo alcohol jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes retoman sus pastillas. Entonces, todos esos días con el descontrol glucémico, aparentemente no tuvo complicaciones. Sin embargo, la situación oxidativa, ¿verdad?, pues estaba en marcha. Entonces, es importante saber que es un factor de riesgo, una comorbilidad importante, el consumo del alcohol y tabaco. Y es muy importante hacer conciencia, sobre todo, pues se aproximan todas las fiestas, ¿no?, navideñas, en enero, febrero. Entonces es muy importante hacer conciencia del consumo de este tipo de alimentos y sobre todo la omisión de la administración de sus medicamentos, ¿no? Porque a veces efectivamente dejan hasta pasar una semana y rompen con ese control farmacológico que deberíamos de dar continuidad. Sí, así es. Y continuando con la comorbilidad, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los trastornos del estado de ánimo, ¿verdad? En este caso, tenemos el número 1, que se va discutiendo con el número 2, diabetes con depresión y diabetes con ansiedad, ¿no? Entonces, se van quitando el puesto uno al otro frecuentemente, ¿no? Entonces, hablaremos de la depresión, ¿verdad? Y que se ha visto en los estudios médicos que se han echado a andar, ¿verdad? Longitudinales, transversales, de corte, diversos estudios han mostrado que es de forma bidireccional la causa-efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los pacientes que debutan con síntomas depresivos y que se prolongan en el tiempo, ¿sí?, que con un control inadecuado, con una remisión, entonces esa situación depresiva nos puede terminar generando una diabetes mellitus, ¿sí? Y viceversa, una diabetes mellitus, como ya lo vimos, si estamos con estrés por la enfermedad y se continúa, o el duelo se continúa, o esos periodos de no motivación y de fatiga por la enfermedad, ¿verdad?, de la enfermedad, nos puede llevar a un estado depresivo. En cuestión a las situaciones depresivas, el más común es el trastorno depresivo mayor, ¿no?, que pues lo podemos también ver sus criterios diagnósticos. Ahorita no es el tema de los criterios diagnósticos, pero en general, pues fatiga, desinterés de las actividades, que tenga mucho sueño o que tenga insomnio, que tenga ideas o fantasías suicidas, desinterés de la vida, ¿no? Entonces, y entre otros criterios diagnósticos que pueden comprender y pueden armar un trastorno depresivo mayor. Entonces, ese es el más frecuente, el trastorno depresivo mayor. Después le sigue la distimia, que es esta como cascada o mantenimiento de la depresión, ¿no? No con síntomas tan elevados, pero sí en el tiempo, ¿sí?, continuarse con síntomas depresivos, la distimia. Bien, el otro trastorno importante es la ansiedad. El más frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada, lo mismo procedimiento. Aquí no se ha visto que sea bidireccional, pero sí se ha visto que continuar con el estrés o distrés de la enfermedad nos puede llevar a tener un trastorno de ansiedad, que entre los más frecuentes es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? El trastorno, una vez instaurado el trastorno de ansiedad generalizada o cualquier trastorno de ansiedad que pueda cumplir criterios el paciente, nos genera una liberación de cortisol. Eso es lo importante. El estrés, la ansiedad prolongada, nos libera un nivel de cortisol alto, ¿sí? Y este nivel de cortisol lo que va a hacer es sacar la glucosa almacenada principalmente en el hígado, ¿no? Entonces, nos saca glucosa y nos empeora los niveles de glucosa sanguínea, ¿sí? Entonces, un trastorno de ansiedad de esa forma es como contribuye al descontrol glucémico en los pacientes, ¿sí?, por el cortisol, que el cortisol es el que genera la liberación de la glucosa almacenada.
Bien, ya casi por último, otros de las comorbilidades que tenemos en pacientes con diabetes es los trastornos alimenticios. Estos trastornos alimenticios son principalmente la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Entonces, son tres los principales trastornos alimenticios que podemos ver en los pacientes con diabetes. ¿De qué forma influyen? Bueno, si es una anorexia nerviosa, bueno, pues esta inanición voluntaria que el paciente está teniendo, ¿verdad? Por su concepto de autoimagen, por tener miedo a trepar de peso cuando el peso está por debajo de su edad y sexo, etcétera, ¿no? La bulimia, cuando el paciente se da atracones, ¿sí? Y tiene medidas compensatorias, como por ejemplo no comer durante varios días, o vomitar, o usar laxantes. Entonces, todos esos eventos de inanición o compensatorios pueden generar un estrés metabólico. Y ese estrés metabólico contribuye a la perpetuación y el descontrol de la diabetes. Entonces van muy ligados, van muy ligados. Y bueno, los trastornos por atracón, obviamente, si hay muchísimo consumo de calorías en periodos muy cortos, ¿verdad? Ese sería como la descripción de los trastornos por atracón. En periodos muy cortos se consumen grandes cantidades de calorías, alrededor de más de 2000 kilocalorías, ¿no? En un solo evento. Entonces, pues eso influye a que se almacene esa energía en forma de grasa y aumente de peso y con el consiguiente estrés oxidativo, con el consiguiente descontrol glucémico, ¿sí? Entonces, vamos a pasar también a la última situación de comorbilidad y con el efecto adverso de algunos medicamentos psiquiátricos. Desafortunadamente, como les comentaba yo, los trastornos psiquiátricos influyen de manera directa o indirecta con posibles apariciones o debutar con diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que generan aumento de peso. No directamente el medicamento, o sea, el medicamento no es que infle o por generación espontánea aumente el peso, ¿sí? del paciente, sino que genera o aumenta el apetito, abre el apetito, entonces, y apetito por alimentos grasosos, salados, ¿sí? De alto contenido calórico. Entonces, si abre el apetito y entonces estamos agarrando botanas constantemente, chocolates, sabritas, refrescos, pensando que pues es 2 papitas nada más, sí, pero 2 papitas cada 2 horas y luego un chocolate y luego 1 litro de refresco, ¿verdad? Para la sed. Entonces todo eso se va acumulando y va generando ese descontrol metabólico importante. Entonces, algunos medicamentos que podemos mencionar son neurolépticos, ¿verdad? Como la clozapina, como la olanzapina, algunos moduladores del afecto, como el litio, como el valproato sódico, o algunos antidepresivos, ¿verdad? Como algunos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la paroxetina, los tricíclicos, los inhibidores de la MAO, entre otros medicamentos, ¿no? Que son más que nada cosas técnicas, ¿no? De la nomenclatura de cada uno de ellos. Lo importante es que tenemos que saber, tenemos que entender que los medicamentos psiquiátricos, si bien influyen en descontrol metabólico, no es de forma directa, sino es de que la pastilla haga y estimule el aumento del peso. Es por medio de el apetito, ¿de acuerdo? Lo que sí es que en algunos casos, los medicamentos, lo que sí pueden hacer es que ya en un paciente diabético, pueden influir en el metabolismo de los hipoglucemiantes. Entonces también ahí hay que tener un poco de cuidado. Eso obviamente ya o su endocrinólogo, o su médico de cabecera, o su médico psiquiatra en dado caso, ya podrá pues, informarle con más detalle, ¿no? Entonces, bien, hasta ahorita
quiero hacer una recapitulación Okay. de lo que hemos visto. Hemos visto entonces la historia natural bien de la enfermedad, de la diabetes, viéndolo desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Entonces empiezan con síntomas difusos que se confunden muchas veces con situaciones emocionales. Después viene la pesquisa, los diagnósticos, y que podemos entrar en un duelo, ¿sí? Y que si no se resuelve ese duelo entramos en duelos patológicos o duelos continuos que nos terminan desembocando en trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ese es por una parte. Por otra parte, es muy importante el autocuidado y la motivación que tengamos nosotros para tener un mayor cuidado en nuestra enfermedad. Y que el personal de salud, ¿verdad?, los médicos, debemos de hacer un poco de esfuerzo para saber comunicar las noticias, tanto de diagnóstico inicial, ¿verdad?, como las posibles complicaciones que se vayan dando en el transcurso de la enfermedad. Ese es por un lado. Por el otro lado, vimos también, ¿sí?, las comorbilidades, ¿sí?, las comorbilidades que hay entre diabetes y trastornos mentales. Entre ellos tenemos las adicciones. El alcohol y el tabaco influyen mucho en el control glucémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte de que se combina con alimentos calóricos, ¿verdad?, están directamente relacionados con el metabolismo de los hipoglucemiantes, ¿de acuerdo? Como el alcohol a dosis altas. Entonces, otra de las situaciones es los trastornos afectivos comórbidos con la diabetes. Entonces, dentro de ellos tenemos al trastorno depresivo mayor. En cuestión de depresión, el trastorno depresivo mayor es el más importante o el más prevalente, ¿sí? En cuestión de ansiedad, el más prevalente es el trastorno de ansiedad generalizada. Ambos influyen mucho en el descontrol de la diabetes en el usuario, en el paciente. ¿De qué forma? En el caso de la diabetes, que es bidireccional, una situación depresiva crónica nos puede terminar en una diabetes, y una diabetes nos puede terminar en una depresión, ¿sí? Entonces, ahí juega mucho el papel oxidativo y juega mucho el papel de los niveles sanguíneos de insulina, que repercuten y que pueden terminar en problemas neurocognitivos. ¿Como cuáles? Como deterioro neurocognitivo mayor, ¿sí?, ya sea vascular o de tipo de enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante los síntomas depresivos. En cuestión de la ansiedad, pues el mecanismo de perpetuación de la lesión es que la ansiedad estimula la liberación de cortisol, y el cortisol estimula la liberación de glucosa, empeorando los niveles séricos de la misma, ¿no?, de la glucosa. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y que también un descontrol de glucosa, ya sea glucosa baja, glucosa alta o cetoacidosis, que es una de las peores complicaciones agudas de la diabetes, nos puede llevar a estados de delirios que pueden estar con agitación, con alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, y dependiendo de la edad del paciente, pueden promover un aumento de la mortalidad del paciente. Entonces, como pueden ver, todas son las complicaciones y comorbilidades de la diabetes y los trastornos mentales. Es muy importante la salud mental. Por último, el tratamiento. En el tratamiento, nosotros, es multidisciplinario, como usted vino a Rosarato, doctora, es multidisciplinario. No podemos decir que hay que abocarnos a un tratamiento farmacológico y punto. Es multidisciplinario. Tenemos que ver, obviamente, la dieta, una dieta balanceada, una dieta rica en fibra, una dieta rica en grasas insaturadas, ¿sí?, que nos promueva una flora intestinal adecuada, que disminuya la situación oxidativa. ¿De acuerdo? Es muy importante. La dieta occidental, o sea, nuestro medio, está muy llena de dietas ricas en grasas muy saturadas, poca fibra, y eso nos conlleva a un deterioro importante. Harinas, así es. Entonces, ese es un deterioro importante, ¿no? En cuestión a las adicciones, bueno,
el alcohol y el tabaco, pues tener un régimen, sí, de preferencia no consumo o un consumo mínimo como lo revisamos, ¿no? Dentro de la exposición. También podemos nosotros aprovechar los servicios de salud que tenemos, debemos, y hacer lo necesario para aprovechar los servicios de salud. ¿En qué aspecto? En el abordaje multidisciplinario, nutrición, psicología, nuestro médico de cabecera. Hay que hacer grupos terapéuticos tanto de apoyo, grupos de apoyo y grupos terapéuticos cognitivos conductuales. Ese es el perfil terapéutico que ha tenido más resultados positivos en diversos estudios que se han realizado, en diversos análisis que se han hecho. En esta población se ha visto que el perfil cognitivo-conductual es el que nos permite y nos facilita ese conocimiento, ese autoconocimiento de la enfermedad, aumenta el autocuidado y nos aumenta la motivación. La motivación, yo quiero cerrar ahorita con eso, la motivación es de autocuidarnos, es nuestro pilar. Si el paciente, si el usuario está motivado en su autocuidado de la diabetes, entonces cualquier situación que haya de complicaciones metabólicas podrá superarse con cierto rango mejor. ¿De acuerdo? Cierto rango mejor. Y bueno, y por último, pues está los psicofármacos, ¿no? Que los psicofármacos, desafortunadamente también algunos generan esta situación de descontrol glucémico, pero pues estando en supervisión constante con el médico de salud mental, podemos ser más llevadero esto, ¿no? Con el endocrinólogo. Entonces, pues hasta aquí es la información de tratamiento de diabetes y trastornos emocionales, ¿no? De salud mental. No sé si haya sido objetivo y si hay alguna duda, un comentario. Excelente, doctor. La verdad es que nos deja información muy valiosa para todos nuestros derechohabientes, todos nuestros compañeros médicos, enfermeras, psicólogos. En el ISSSTE contamos con grupos de ayuda mutua. Tenemos el programa de psicólogos de apoyo y grupos de ayuda mutua. Se integran por disciplinas que son muy, muy importantes como pilares de la atención en primer nivel. Se integran estos grupos por activadores físicos, por nutriólogos, por gerontólogos, por trabajadores sociales, médicos generales, médicos especialistas, médicos internistas. La verdad es que todos juegan un papel muy importante y vemos la importancia que tiene la salud mental, no solamente con los pacientes diabéticos, ¿no? Creo que reflexionando en este momento es muy importante con todos los padecimientos, por ejemplo, pacientes hipertensos, oncológicos, etcétera, ¿no? Y sobre todo ahorita que en esta época se hace un diagnóstico más temprano en pacientes jóvenes de 18, 20, 25, 30 años, es muy importante cuidar su salud mental y saber, sobre todo como personal de salud, cómo hacerlo, ¿no? Pero desde la perspectiva de cómo lo afecta la enfermedad, ¿no? Porque a veces vemos la otra parte. Sí. Entonces es muy importante todo lo que nos comenta. No sé si alguien del público tuviera alguna duda. Estamos al pendiente del chat. Igual pueden abrir su micrófono si tuvieran alguna duda. Claro, claro. Adelante. Esta plática se va a estar retransmitiendo, nos comentaba el doctor, a través del canal de Facebook. Igual lo vamos a compartir por si gustan verla desde el inicio y pudieran aclarar dudas. Tenemos la participación de la doctora Claudia Elizabeth Villasís. Doctora, adelante, si gusta abrir su micrófono. Sí, doctora, buenos días. Bueno, pues agradeciendo aquí al doctor que tuvo a bien darnos esta plática.
muy interesante. Ya la vemos, doctora, pero no la escuchamos. ¿Ya me escuchan? ¿Sí se escucha? No la escuchamos, doctora. No, ya se escuché. Sí la estábamos viendo, doctora, pero no estábamos escuchándola. No sé si gusta activar su audio. Ah, ya la escuchamos. Ah, ya, perdón. Sí, sí, les digo que de mi parte, bueno, quedó muy claro. Le agradezco la plática al doctor que tuvo a bien de darla. Todo quedó muy claro. Nada más que sí, bueno, algo muy importante que considero yo también dentro de cualquier padecimiento, algo que se conoce como el síndrome del cuidador o la sobrecarga del cuidador. A mí me gustaría que también tanto a personal de salud como a familiares se nos diera este tipo de plática, porque también no nada más lo sufre, lo padece el paciente, sino también hay trastornos mentales en los familiares. Y a mí me gustaría que también posteriormente se agendara algún tipo de plática de este tipo con este tema. Le agradecemos muchísimo su comentario, doctora Claudia. Doctor, si gusta comentar algo. Bueno, ahorita abonando al comentario del tema que es también relevante y que amerita toda una sesión, ¿verdad? El síndrome del desgaste del cuidador es algo bastante complejo. En realidad, tendemos a minimizar frecuentemente, ¿verdad? Al entorno del paciente, ¿no? Lo tendemos a minimizar frecuentemente y en otras ocasiones minimizamos el padecimiento del paciente, ¿no? Lo minimizamos en el aspecto de que, pues, ay, ya cállate, déjate de quejar, échale ganas, ¿no? Tú puedes, ya, déjate de estar llorando, ¿no? Entre otros comentarios que frecuentemente podemos escuchar de los familiares o del círculo cercano hacia nuestro paciente, ¿no? Entonces, es una situación complicada. Considero que la doctora tiene pues un buen tema por desarrollar. Quiero comentar ahorita que el síndrome del cuidador primario, de desgaste del cuidador primario, es altamente relevante, ya que también termina el cuidador enfermando, ¿sí? Enfermando de consideraciones pues altas, ¿no? Tanto en trastornos mentales como situaciones depresivas, como situación de ansiedad, ¿sí? Burnout, entre otras situaciones que puede ser que sea el familiar, el que sea el cuidador, o inclusive la persona que se le está pagando para el cuidado, pues dentro del transcurso del mismo, del cuidado, hay este mismo desgaste, ¿no? Entonces es muy importante abordar ese tema con toda la prudencia necesaria de abarcar puntos, porque es importante saber qué hacer cuando estemos detectando un desgaste del cuidador primario, ¿no? Es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Tomaremos ese tema a considerar. Gracias, doctora, por su comentario. Si algún otro asistente tuviera alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto. El doctor se encuentra aquí, también atento en el chat. En lo que esperamos comentarios, doctor, quisiera hacer, lejos de una pregunta, si en algunas palabras usted pudiera, para la población adolescente y adultos jóvenes, de alguna forma prevenir toda esta situación que acarrea el padecimiento físico, ¿no? Un padecimiento físico. ¿Cuáles serían esas sugerencias? Sobre todo a los pacientes jóvenes, que hoy día son los que están diagnosticados con enfermedades crónico-degenerativas.
y que considero que como el proceso va a ser más largo, a consideración de un diagnóstico más tardío, ¿cuáles serían como esas palabras o esos puntos preventivos que pudiéramos considerar en cuanto a salud mental? Bueno, tocaste un tema bastante importante, que son estas enfermedades crónicas en general en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes adolescentes o que están en la etapa de la etapa escolar, ¿no? ¿Cómo ayudarle a un pequeño que debuta, ya sea con una diabetes o ya sea con una esclerosis o cualquier otro trastorno crónico, ¿no? Lupus, por ejemplo, hay niños de 9, de 10 años, principalmente son mujeres las afectadas, que debutan con lupus y que los procesos son bastante agresivos en ellos, ¿no? En ellas, hospitalizaciones muy prolongadas, van saliendo y van entrando otra vez, estudios, etcétera. Entonces, ¿cómo darle el apoyo a esta población? Sí es algo muy, muy importante. Ahí debemos de estar muy compaginados, tanto los familiares, los padres, ¿verdad? Que también entran en desgaste muy rápido. Sí, no es lo mismo entrar en desgaste con nuestros abuelitos, que hay que cuidarlos, pero que uno dice, bueno, pues es nuestro abuelito, ya hizo sus cosas, etcétera, ¿no? A decir, mi hijo, mi hija, 9 años, estar entrando y saliendo, la dificultad que hay para también faltar al trabajo, ¿sí? La dificultad que hay económica porque no hay un medicamento, hay que comprarlo, hay que conseguirlo. Es una situación bastante complicada, bastante compleja. Ahí, pues la sugerencia es principalmente con el médico, de cabecera que esté, pues con ¿cómo puedo decirlo? Que esté con el caso clínico en específico. Yo sé, y lo sé porque también soy médico institucional, y los tiempos son demasiado cortos, entonces no puedes estar viendo todo, ¿sí? No puedes estar abocándote a ver el seguimiento, laboratoriales, esas recetas, todo en un corto tiempo y porque tienes a 20 atrás de la agenda, ¿no? Entonces, pero sí procurar, en la medida de lo posible, ser más empáticos tanto con la familia como con los pequeños, ¿sí? Más empáticos y orientarlos. Hay veces que están tan ansiosos o tan estresados que lo que les digas no lo registran. Tú puedes decirles, oiga, vaya por favor al grupo terapéutico de enfermedad crónica, ¿no? De diabetes, de lupus, cualquier situación, ¿no? Y no es que sean desidiosos, no es que sean desidiosos, muchas veces ya están con desgaste y entonces lo que menos quieren son más horas en el hospital, ¿sí? Si estuvieron hospitalizados, su hijo de 9 años, su hija de 10, estuvo hospitalizada 3 semanas, lo que menos quieren es estar otras horas dentro del hospital. Entonces, sí es bastante complicado, muy complicado, pero ahí es ser muy empáticos con ellos, ¿sí? Muy empáticos y pues una y otra vez, cada vez que tengamos sesión con ellos o el seguimiento, cobijarlos, orientarlos y ver que en dado momento puedan ellos tener la forma en cómo acceder a esa ayuda. Muy bien. Gracias por toda esta retroalimentación que nos deja, doctor. Creo que no hay algún otro comentario. Si quisiera agregar algo más. Pues agradecerles el espacio, considero que es una actividad que hacen muy buena, y gracias por invitarme. Pues nada más, si tuviesen alguna duda, pueden buscar en Facebook, ¿no? Servicios Médicos en Salud Mental, Okay. y hacer cualquier pregunta. También en el canal de YouTube, Servicios Médicos en Salud Mental, así lo buscan, tanto en Facebook como en YouTube, Servicios Médicos en Salud Mental. Cualquier duda, pues estamos ahí. También el correo electrónico es contacto@sermetsam.com.
Muy bien, pues agradecemos muchísimo, sobre todo su valioso tiempo. Sabemos que se desplazó, el doctor se encuentra laborando, radicando desde Mérida, Yucatán. Agradecemos muchísimo el interés que tiene por estos temas y por otros. Sin embargo, en nombre de la Delegación Médica ISSSTE Estado de México, agradecemos muchísimo su participación. Esperamos en futuras charlas poder contar con usted. Claro. Y muchísimas gracias. Sin más, agradezco muchísimo a todas las autoridades para llevar a cabo este taller y nos vemos la siguiente semana con un taller más en conmemoración del mes de noviembre, diabetes. Hasta luego, que tengan un excelente día. Excelente día, doctor. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Nos esperamos tantito para las. Sí. Ahí cuando lo finalices, no lo finalizó, ¿no?